Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Tenemos una edición especial de nuestro programa en exteriores. Quito celebra hoy los 486 años de fundación española. Se trata de una ciudad sin duda espléndida, con personalidad y con carácter. El escenario en el que se levanta la ciudad de Quito, la hace única. Las características de su aspecto le dan un encanto particular, yo diría un encanto especial. Esta ciudad ha ido creciendo con el tiempo. Junto con ese desarrollo, sin duda, han aumentado los problemas. Hoy tenemos una capital con graves conflictos. Bien vale mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, la movilidad, la inseguridad y delincuencia, la contaminación en el desorden ciudadano, la informalidad y yo diría incluso hasta la estética urbanística. En este hermoso escenario, desde la Tola al pie del Ichimbía, en el centro de Quito, espacio tradicional y querido, tenemos hoy un encuentro inédito. Los tres últimos alcaldes de la ciudad de Quito se dan cita aquí para conversar, para deliberar, para reflexionar sobre la ciudad y sus desafíos. La comparecencia de nuestros invitados es sin duda una valiosa lección de civismo, madurez y altos valores democráticos. Esto es bueno para el país en su conjunto. Quiero resaltar que es un ejemplo a seguir, es una enseñanza que debemos aprender. Quiero agradecer a nuestros invitados de esta noche. Paco Moncayo, exalcalde de Quito. Gracias también a Augusto Barrera, exalcalde de Quito. Y gracias a Mauricio Rodas, exalcalde de Quito. Gracias a la audiencia. Bienvenidos a nuestro programa. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en este programa especial para celebrar los 486 años de fundación de la capital de todos los ecuatorianos. Desde este escenario maravilloso es propicio recordar que Quito es una tierra que acoge con los brazos abiertos a nacionales y extranjeros. Quito es una ciudad para cumplir sueños. En esta ciudad habitan cerca de 3 millones de personas y en cada rincón hay una infinidad de personas, de culturas, de pensamientos. Y si bien esto hace que la ciudad sea rica y diversa, eso también genera un sinnúmero de problemas. La movilidad, la informalidad y la inseguridad son algunos de los temas en los que las autoridades deben posar la mirada. Por eso nosotros les hemos preparado un reportaje recogiendo el criterio de algunos expertos. Veamos. Esta es Quito, una mezcla de historia que se niega a desaparecer y una modernidad latente que crece aceleradamente. Una ciudad que acoge a casi 3 millones de personas no puede estar exenta de los problemas. La movilidad es quizá uno de los que más agobia. La posición geoespacial de la capital la limita a una expansión lineal. Pero como dicen los expertos, aunque se construyen más vías, el tema no se lograría resolver. Esto porque en Quito circulan cerca de 700,000 vehículos, pero de ellos solo el 2% son buses de transporte público y el 70% de la población se moviliza en ellos, generando así una inequidad en el uso de las vías. Los carriles exclusivos tiene que seguir fortaleciéndose, tienen que hacerse nuevos corredores de carriles exclusivos, tienen que darse las ventajas en los semáforos, así como se hizo en los años 90 con el trole, se puso una semaforización inteligente con preferencia para el trolebús, de tal manera de que las personas que van en transporte público tengan una prioridad sobre las personas que van cómodamente en sus automóviles. César Arias, experto en movilidad, sostiene que se debe trabajar en un plan integral para que el transporte público funcione bien y que el uso del auto tenga un costo mayor. El tema del uso del automóvil está siendo subsidiado, porque el automovilista no paga realmente por los valores que significa la construcción de carreteras, de intercambiadores, de sistemas de peaje, etcétera. No está pagando. El automovilista no paga tampoco los costos de contaminación. Y que el metro será la solución, dice Arias, no es tan real. El trabajo debe ser un conjunto de estrategias para que la capital supere este problema que le significa a los quiteños la pérdida de 173 horas anuales por trancones.
La informalidad es otro de los inconvenientes que tiene que enfrentar la ciudad. Los expertos aseguran que lo que se ve a diario en las calles es la expresión de la situación económica que atraviesa el país. Y obviamente en la capital, este reflejo se exacerba. El problema se vuelve complicado cuando esta informalidad tiene expresiones que afectan el derecho que tenemos del resto a disfrutar del espacio público. Y cuando esta informalidad se convierte incluso en una situación grave desde el punto de vista de la circulación peatonal, ahí lo que corresponde desde mi punto de vista es no reprimir esta cuestión, sino primero buscar formas de reactivar económicamente. Y este problema al mismo tiempo genera otro, que es la inseguridad. La percepción de inseguridad en el distrito metropolitano de Quito es del 96%. Es decir, que 9 de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros. De allí que los entendidos sostienen que se deben generar nuevas estrategias de prevención. Justamente el gobierno y la alcaldía trabajan en un gabinete de seguridad. Hace poco se anunció que la ciudad ahora contará con 4.460 policías en las calles. Para todos estos problemas, la respuesta es la misma. El trabajo colaborativo entre autoridades, empresa privada y ciudadanos es la fórmula perfecta para conseguir superarlos y construir así una mejor ciudad. Gracias, aquí iniciamos entonces el panel de nuestro programa, de nuestro espacio Hora 25. General, los problemas de la ciudad, ¿es un problema de gobierno de ciudad, de estructura de ciudad, de población? ¿Cómo entender los problemas de Quito? Buenas noches. Muy buenas noches, un saludo muy afectuoso a la audiencia, un saludo especialísimo a los quiteños y quiteñas en estas fiestas tan especiales. No siquiera fiestas, digamos, celebraciones, porque no puede haber festejo cuando tenemos tantas familias en duelo, en luto, pero sí hay que celebrar un aniversario más de la vida desde la fundación. Hay que reconocer Fundación Española, porque esta es una ciudad milenaria, con una larguísima historia de los pueblos aborígenes que poblaron pues estas geografías. Ahora, las ciudades necesitan estos espacios de fiesta, de celebración, sí, de conmemoración. Es importantísimo. Sin duda. ¿Por qué? Porque las ciudades necesitan tener un sentido de pertenencia, de autoestima, de identificación, un sentido de cohesión entre los distintos sectores, porque las ciudades están habitadas por seres distintos, diferentes, con unos intereses, unas intenciones, unas voluntades, que muchas veces inclusive pueden entrar en contradicción. ¿Y las fiestas sirven para esa unificación? Sirven para eso, ¿no? Para que nos encontremos, nos veamos, reflexionemos a nuestra ciudad, pensamos qué no nos está saliendo bien, qué debemos hacer para poder corregir los temas que estén en la conciencia de la gente como problemáticos, ¿no? Entonces, vamos a ir a los problemas, general, que yo le planteé en la pregunta, pero me parece interesante una ronda sobre la celebración, sobre el festejo. Doctor, por favor, buenas noches. Bueno, buenas noches, Andrés, a quienes nos escuchan y nos siguen, un afectuoso saludo, ¿no? Un abrazo y bueno, un gusto compartir con Paco y con Mauricio. Me parece que la ciudad nos convoca, por eso estamos aquí y es para nosotros una obligación, un deber y una alegría estar aquí. Yo quiero comenzar dándole un abrazo fraterno a la gente que ha sufrido durante este tiempo. Efectivamente es un día de celebración, pero que hoy no tenemos la vitalidad y la alegría para eso. Tenemos más un momento de reflexión y la ciudad, los ciudadanos, los quiteños y quiteñas han enfrentado con extraordinario valor este tiempo. Cada familia ha tenido que ajustarse, ser profesor, acompañar a los padres, ayudar al vecino. Yo creo que hay mucha riqueza social que está planteada, ¿no? A veces vemos la noticia negativa, lo duro, el sufrimiento, incluso las inconductas. Claro. Pero al otro lado, digamos, hay una inmensa cantidad de gente. ¿Que se expresa en qué, doctor? Que se expresa en la solidaridad, en el aprecio, ¿no? Hace un rato conversábamos la cercanía a los padres, la atención al vecino. Todos hemos tenido que reconvertirnos en profesores si tenemos hijos, si tenemos que ayudar en algo. Ese elemento es muy importante. Yo creo que ese es el mayor tributo que podemos hacer ahora, que no podemos celebrar, pero sí podemos conmemorar estos 486 años, exactamente como le ha dicho Paco, de Fundación Española, ¿no? Esta es una ciudad que
es mucho más profunda, que tiene raíces históricas, que es diversa, pero este es un momento que nos une. Aquí nos une la ciudad, nos convoca Quito, nos convoca su raíz y nos convoca su futuro. Mauricio, buenas noches, por favor. ¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir este espacio con Paco y con Augusto. Yo también quiero empezar saludando a los quiteños al conmemorar los 486 años de fundación española de esta maravillosa ciudad que nos cobija a todos, que es nuestro hogar, nuestra casa, una extraordinaria ciudad con muchísimas cosas hermosas, y eso siempre tenemos que recordarlo a pesar de las dificultades. Efectivamente, como lo han dicho Paco y Augusto, estamos viviendo momentos muy difíciles que la humanidad no había experimentado antes. Y tenemos que ser conscientes de eso, y por eso no podemos hablar de una celebración, pero sí una conmemoración. Y que este sea un momento de encuentro, un momento de unidad, como lo estamos demostrando esta noche. Es una gran demostración de eso. Efectivamente, y yo creo que ese es el tipo de ejemplos que se tienen que replicar en el país, Andrés. Yo creo que esta señal que estamos dando a los exalcaldes, la posibilidad de sentarnos a conversar de manera constructiva, positiva, en función de la ciudad, es lo que se tiene que también replicar a nivel nacional, en la política a nivel nacional. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede actuar con madurez en política, general? Bueno, yo creo que la política es eso. No, la política es enfrentamientos, confrontaciones, descalificación. La politiquería. La política es eso. Es pensar distinto, tener ópticas diferentes, pero respetar el pensamiento, escuchar al otro, porque a lo mejor el pensamiento del otro va a mejorar, enriquecer el pensamiento propio. Además, mire usted, la ciudad es milenaria, nosotros somos tan transitorios. El cortísimo lapso que es un periodo, dos periodos de administración. Pero claro, ¿a quiénes la hemos administrado esta ciudad? Que podemos habernos equivocado, pero no podrá nuestra propia conciencia, ni la gente reclamarnos que no le pusimos todo el corazón, todo el esfuerzo, que tratamos de ser lo mejor en las condiciones en ahora, que gobernamos. ahí es donde yo ciudad. quiero insistir en la pregunta inicial que permitió esta ronda de saludo a Quito, y es un problema de administración, Mauricio, es un problema de la conducta de la gente. Nosotros somos indisciplinados, botamos la basura a la calle, no cumplimos las disposiciones, en fin, su apreciación, por favor. Yo creo que, Andrés, evidentemente esta es una ciudad compleja, es una ciudad difícil, que está creciendo rápidamente, y eso sin duda implica retos que cada vez van cambiando y se vuelven más difíciles de afrontar. Y creo que todos tenemos la responsabilidad de saber llevarla de mejor forma. Efectivamente hay un problema de administración que yo creo que tiene que mejorar. Porque el municipio es muy pesado, es muy pesado, burocrático. Las regulaciones son difíciles de aplicar, los marcos regulatorios son complejos, pero también evidentemente tiene que ser un esfuerzo conjunto. Claro. Si bien podemos haber alcaldes que, como bien dice Paco, le echamos todo el corazón, el amor inmenso que sentimos por esta ciudad, pero requerimos también el apoyo ciudadano, que muchas veces sí se refleja. Hay que aceptarlo. El apoyo. Yo creo que los quiteños son ciudadanos tremendamente cívicos. ¿Nos pertenece esta ciudad, Augusto? Totalmente. Me da la sensación de que esta es una ciudad que le pertenece al otro. La culpa de la vereda es la del vecino, no es mía. Yo no tengo que limpiar la calle. Pero ese es un desafío del propio crecimiento de la ciudad, ¿no? Mira, esta ciudad de Quito en el censo del 2010 tenía 2.200.000 habitantes, poco más. Hoy tenemos 2.800.000, ya desde el 2018 somos la ciudad más poblada, y no tengo ninguna duda que incorporando la migración, más el propio crecimiento de la ciudad, hoy estemos bordeando los 3 millones de habitantes. Esto quiere decir, digamos, para ponerlo en fácil, que en esta década hemos crecido en 700.000 habitantes. Eso significa producir una ciudad nueva para 70.000 habitantes cada año. Y eso no solamente es un problema de agua potable, alcantarillado, de barrios y de transporte, es un problema de cohesión social. Porque si tú miras, digamos, probablemente hace 2 generaciones, muchos de los quiteños tenían sus ancestros que no eran de aquí. Es decir, lo que estamos viviendo, ¿no? Exactamente, pero digamos, esta es una riqueza de la ciudad, porque esta es una ciudad que es la capital, es el crisol de la nacionalidad ecuatoriana. Es una ciudad que no puede permitirse enfrentar a otras regiones. Es la ciudad que amalgama el proyecto de país. Y es una ciudad, digamos, que está viviendo como muchas otras, porque a veces nosotros vemos más el vaso medio vacío. Pero yo en esto, digamos, quiero reivindicar que la ciudad tiene muchas cosas buenas y muchas potencialidades. Este concepto de capital quisiera que desarrolle usted, general. Bueno, mire, es un tema muy importante. La ciudad tiene que entenderse a sí misma. Tiene que saber qué papel juega. La ciudad como distrito metropolitano.
vanguardia en el Ecuador. Es el único distrito. Hay otras ciudades que deberían haberse organizado distritalmente, pero no lo están. La capitalidad que implica responsabilidades, pero que también, por supuesto, implica una distinción en cualquier país, constituirse el centro político. Pero además Quito es una ciudad que tiene trascendencia regional, trascendencia global. Mire, Quito es patrimonio cultural de la humanidad. Solo eso esta nos belleza pone, que tenemos aquí. Vea lo que es. Vea esta belleza. Entonces, solo eso nos pone en el escenario global. Pero en términos de qué? En términos de patrimonio arquitectónico, de construcción. Pero ¿y los seres humanos? No, por el contrario, discúlpeme. Claro. Es la cultura, es la gente, y cuando se destaca, cuando le designan patrimonio cultural a Quito, es precisamente 3 elementos. 1, este extraordinario paisaje siempre verde. 2, esta arquitectura religiosa, especialmente colonial, excepcional, la mejor mantenida en toda América. Y 3, la gente que la habita. O sea, así está reconocido el patrimonio. A ver, Mauricio. Pero yo quisiera añadir algo a lo que señala Paco, Andrés. La interculturalidad. Creo que ese es un componente muy importante de nuestra ciudad que la hace realmente única. Aquí tenemos un mosaico de etnias, de orígenes, de creencias, de formas de ver la vida, y convivimos todos. Yo creo que eso hace de Quito una ciudad realmente maravillosa. Esa es su principal riqueza. Ustedes son políticos, yo no, y lo voy a decir. La gente. Nosotros ensuciamos las calles, claro, Augusto. Ir claro. por el centro histórico tan señalado por el general es a veces desagradable por los olores, la contaminación, el tráfico, en fin, los problemas, la inseguridad. Pero eso Andrés, es la ciudad también. Eso también es la ciudad, digamos, hay estas dimensiones, pero yo quiero partir porque me parece que es justo, además en esta fecha, reconocer muchas cosas que a veces no se reconocen. Esta es una ciudad que tiene de los mejores indicadores en términos de cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado. Sí, es verdad. Claramente. Es decir, con todo cariño y respeto a otras ciudades del país, nosotros tenemos una excelente distribución de servicios públicos. A nivel internacional. Segundo, con todo cariño y respeto, y no vamos a entrar, no estamos pensando hacer un aeropuerto. Tenemos un aeropuerto nuevo que además ha ganado todos los años todos los premios. Estamos a semanas o meses de inaugurar el más moderno sistema de transporte público, que ojalá sea un hito para reorganizar la ciudad. Hemos iniciado la descontaminación del Machángara y estamos trabajando en ese sentido. Tenemos una estructura que es capaz de atender a cada barrio con un modelo de gestión descentralizada. Por supuesto que tenemos muchos problemas, pero también tenemos esos atributos. No digo que no hayan problemas, pero yo insisto, mira, conversaba con algunas personas de mis propias clases, ¿no? El noticiero a veces es la ciudad con mayor nivel, el epicentro del COVID. ¿Por qué tenemos tantos, entre comillas, positivos aquí? Porque tenemos una capacidad de 5 a 7 veces a 1 en términos de diagnóstico. La ciudad que más diagnostica, que tiene unas universidades volcadas a eso, es básicamente Quito. Y eso refleja en las estadísticas. Y eso se refleja precisamente en las estadísticas. Entonces, vamos a enfrentar los problemas. Pero, por ejemplo, pero yo no quiero, otro. Andrés, tal vez cierro la idea, no quiero dejar de decir en este día que la ciudad es todo eso también. Claro. Sí, debemos sentirnos orgullosos por de favor, eso. Mauricio. Perdón, Andrés, y yo quisiera justamente construir sobre lo que acaba de mencionar Augusto. Evidentemente hay cosas muy positivas y que han tenido continuidad. Augusto mencionó el aeropuerto de Quito, idea que la arrancó Paco. Augusto la inauguró, nuestra administración amplió el aeropuerto. Son proyectos que han tenido continuidad. Lo propio podemos decir del metro. Yo recuerdo en mis conversaciones con Sixto Durán, él me contaba que desde los 70s ya se hablaba de la idea del metro. Evidentemente, Augusto dio un paso fundamental en concretar el proyecto. Durante nuestra administración se construyó y efectivamente está a punto, esperemos todos, de que ya inicie su operación. Son proyectos que trascienden administraciones, Andrés, y que reflejan la responsabilidad con la que, más allá de las diferencias políticas que puedan haber, se maneja esta ciudad. Y eso es un aspecto sin duda positivo a resaltar. Pero ustedes no son de gente de la calle, de a pie.
no caminan en las veredas. No caminan en las veredas de Quito. Eso sí. A ver, yo les pongo eso. Y las veredas de Quito son perfectas, son impecables. No hay un desnivel, todo está en perfecto estado. Bueno, vamos a los problemas. Me parece que está muy bien el planteamiento. Yo quiero molestarles un poco porque si no van a hacer flores en preludio. No. Quito tiene cosas extraordinarias, pero Quito también tiene problemas graves. De eso no hay duda. Ahora, no hay que enfocarse solamente en lo negativo, porque se crea en la propia ciudad un espíritu de desánimo, un espíritu de no hay nada que hacer, ya ¿para qué? No. Hay que reconocer que es una de las ciudades más extraordinarias, no de América, en el mundo, reconocida en el mundo. Hay que partir de eso. Hay que partir de que esta ciudad a lo largo de su historia ha tenido una posición singular en el país y, por supuesto, en el contexto internacional. Hay que partir de que esta ciudad acarrea muchos problemas por su capitalidad y porque es tan atractiva que, como se acaba de ver, cuando yo salí, esta era la ciudad de 2.200.000, ahora son 2.800.000. Claro. Ahora, esta ciudad sí requiere algunas pautas que debemos acordar. Y yo creo, sinceramente, que esta prueba extrema de la pandemia tiene que hacernos pensar a todos, especialmente a los políticos, en la necesidad de un proyecto de largo alcance, con visión clara, con objetivos claros, que se mantengan a lo largo de distintas administraciones. Aquí tenemos que llegar, después de esta pandemia, a un acuerdo de cómo va a ser Quito post-pandemia. No podemos seguir pensando en el Quito que fue. Mauricio, por favor. Totalmente de acuerdo, Andrés. Y yo creo que el problema del COVID es algo que nos agarró a todos en curva, porque nadie estaba preparado para enfrentar una situación así. Si uno analiza casos a nivel internacional, he tenido la oportunidad en los últimos meses de participar en varios foros internacionales, de conversar con muchos alcaldes para justamente dialogar sobre qué prácticas han sido positivas para enfrentar el tema del COVID a nivel urbano, y es muy difícil encontrarlas, pero sí las hay, Andrés. Es cuestión de regresar a ver ejemplos como, por ejemplo, Buenos Aires. Buenos Aires implementó un programa que se llama Nuestros Mayores, que consiste en convocar a la juventud para que participen como voluntarios en apoyar a los adultos mayores en pasear a su perro, en hacer las compras del supermercado, en hacerle pagos en línea. Ejemplos como los de Helsinki, la capital de Finlandia, que incrementó los servicios de Wi-Fi para facilitar el teletrabajo. Ejemplos como los de Melbourne, en Australia, que desarrolló toda una estrategia para convocar a diversos actores de la sociedad para pensar en el futuro, para pensar en qué tipo de regulaciones van a aplicar, por ejemplo, en la visita a restaurantes, a espacios públicos, al transporte público, empezar a pensar en el futuro y no quedarnos estancados en el encierro y en el pesimismo que eso implica. Okay, hay tres, terminamos. Yo creo que hay tres. Yo creo que es correcto pasar, digamos, a partir de este reconocimiento, que yo creo es válido porque es la potencialidad de la ciudad. Yo quiero hacer un llamado, porque no solamente es un problema de los políticos. Yo creo que cuando uno ha tenido la virtud y la gran suerte, digamos, de servir y querer a esta ciudad, uno puede mirar las cosas desde una perspectiva un poquito diferente, ¿no es cierto? Es decir, una perspectiva más global. No estamos para analizar ya la coyuntura política, el pequeño conflicto, ¿no es cierto? Tenemos que mirar la ciudad desde un horizonte más histórico y tenemos como sociedad potencialidades para enfrentar. Yo creo que hay tres grandes factores que nos plantean ahora. El uno, sin duda, es el efecto y el impacto de la pandemia en el mundo y particularmente en las ciudades. Yo coincido con lo que acaba de decir Paco, eso está transformando, es decir, desde el mundo académico en eso hemos estado durante este año, mirando efectivamente cómo eso impacta a la ciudad y los efectos que tiene. Porque ahora estamos pensando, por ejemplo, que necesitamos una ciudad que nos quede cerca en 15 minutos todo. Es repensar el espacio público, los sistemas de movilidad, etcétera. Dos, lamentablemente estamos viviendo una crisis económica por efecto de la pandemia, pero también por efecto de un tipo de política económica, seamos claros. Y entonces hoy tenemos penosamente en la ciudad un nivel de desempleo increíble. Hoy tenemos en la ciudad como empleo adecuado apenas 36% de la población.
Esto es increíble. Esto significa que 1 de cada 3 tiene empleo adecuado. Y tercero, por supuesto, la acumulación de los problemas del propio desarrollo de la ciudad. Entonces, es una oportunidad. Es una oportunidad para enfrentar efectivamente la problemática. Ok, tengo que ir a la publicidad. Gracias por la participación de nuestros invitados. Transmisión de Hora 25 desde La Tola, en celebración, en conmemoración de los 486 años de la Fundación Española de Quito. En un instante, retornamos. Muchas gracias, amigos, por continuar en nuestra sintonía. Y si bien Quito es la ciudad más poblada del Ecuador, también presenta algunos desafíos que se tienen que vencer durante los próximos años. Quito debe convertirse en una ciudad equitativa, resiliente y sobre todo segura. Uno de los temas en cuanto a infraestructura que genera gran expectativa es la operación del Metro de Quito. Aquí también deberá intervenir la cultura ciudadana y no podemos dejar de lado la no expansión de la mancha urbana y también el tema de la seguridad en el que hay que trabajar. Veamos lo que dicen los expertos sobre los desafíos que tiene la Carita de Dios. Los retos son muchos. Quito debe convertirse en una ciudad accesible, equitativa, resiliente, sensible a su entorno para devolverle la vitalidad a ciertas avenidas, a los edificios y a los espacios públicos. Recuperar el centro histórico debería ser una prioridad. Ese patrimonio cultural de la humanidad hoy está prácticamente en terapia intensiva. El centro histórico reconocido como un patrimonio cultural, en mi lectura no como un museo, sino como un elemento que genera y contiene vida. Y esto me parece que es lo que yo quisiera rescatar del centro. Para que contenga vida, requiere que gente viva en el centro. Se perdió 2/3 de la población del centro histórico porque de paso el recambio se dio en zonas que daban mejor calidad de vida. Por tanto, esta acción sobre el centro histórico que preserve el valor sin ninguna duda, pero que potencie nuevos usos. En el ámbito urbanístico, el reto, dicen los expertos, es detener la mancha urbana que encarece los presupuestos y pone en riesgo a la ciudad y a sus habitantes. Poner freno a esta expansión horizontal y acrítica de la ciudad, que genera desde el punto de vista de los servicios una demanda difícil de satisfacer. Por otro lado, significa que se pone en riesgo a la propia ciudad, ocupando, por ejemplo, las laderas del Pichincha, y también poniendo en riesgo los valles de la parte oriental de la ciudad, que ya van casi urbanizando el Ilaló. De la mancha urbana encarece las infraestructuras porque hay que extenderlas y por supuesto eso tiene para los presupuestos públicos una alta incidencia. Y quizá el desafío que hoy está más latente que nunca es la operación del metro, que está prevista se inicie en abril de 2021, pero este medio de transporte no tendrá efectos si alrededor de él no se ejecutan acciones adecuadas de movilidad. Pero a ese esfuerzo tenían que sumarse la consolidación y ampliación de los corredores metropolitanos, ¿no? Tipo Ecovía, Trole, que debían extenderse, por ejemplo, desde Labrador hacia Calderón, Carapungo, incluso con un ramal hacia el Comité del Pueblo, que debía atenderse el requerimiento de los valles, de Cumbayá, Tumbaco, Pipo hasta el Quinche, con una conectividad en el metro en la parada La Carolina, y que debía complementarse también con una solución de este tipo para el Valle de los Chillos. Estas ideas, sumadas al uso adecuado del agua, de los recursos naturales, al óptimo tratamiento de los desechos y al cuidado del entorno, son los retos que la ciudad tiene y en los que se debe trabajar todos los días y en cualquier administración. Vamos a la segunda parte, al segundo segmento de nuestro programa. Estamos tratando lo que ocurre alrededor de Quito. Ya hicimos una primera revisión de algunos aspectos y ahora quisiera tratar asuntos más puntuales. Los desafíos, los retos que tiene la ciudad. La movilidad, doctor Barrera, por favor. Es un desafío, ¿no? Yo de todas maneras quisiera solo para nombrar 5 grandes desafíos. La ciudad post pandemia, primer desafío. 2, la ciudad que reactiva la economía, segundo desafío.
Tercer desafío, la incorporación del metro para transformar no solamente la movilidad, sino la cultura ciudadana y el propio desarrollo. Cuarto desafío que es importante es la cohesión social, Andrés, la educación cívica y la cohesión. Y quinto, mantenerse como ciudad de derechos. Digamos, hay cositas que no hemos topado, pero esto de que ahora el acceso a la virtualidad en educación deja por fuera a la mitad de la población. Vuelvo al primero, el tema del metro. Movilidad en general. A ver, la movilidad hemos construido un sistema que en este momento yo creo que está a punto de ser ensamblado, que permite no solamente el metro, sino el metro como la columna vertebral de los BRTs que se han hecho y ojalá de un sistema ordenado y adecuado de prestación de los servicios convencionales. Si todo esto funciona como un sistema de integración física y tarifaria, si somos capaces de ordenar efectivamente las rutas y frecuencias, si somos capaces que la columna vertebral ordene a los señores de los buses y no al revés, digo clarito, ¿no es cierto? Podemos tener un sistema de movilidad que permita que cada quiteño tenga una parada a menos de 400 Se metros. puede llegar a ese nivel es que así está pensado. de precisión. Porque además, y yo creo que es importante el acumulado en eso. El metro, digamos, se incorpora a los corredores, ¿no es cierto? En la época, digamos, desde el trole, ¿no es cierto? Se ha ido construyendo, la ciudad ha sido un ícono con el trole junto con Curitiba, después se desarrollaron más corredores, hoy tenemos ya la estructura del metro, necesitamos ahora gestionar. Pero no solo es un problema de movilidad. Cuando soñamos con el metro, no solo pensamos en la movilidad, el metro junta el norte, el centro y el sur de la ciudad. El centro nos da la oportunidad de construir una cultura cívica. En el metro puede ir el gerente de la empresa y probablemente uno de los trabajadores. El metro es pensado en la señora, en el chico que va a la universidad, en el niño. El metro es la oportunidad de construir ciudadanía. No perdamos esa oportunidad. Este es el mayor desafío. Hay un tema de movilidad, pero hay un tema mucho más... Mauricio, por favor, movilidad. Yo, por supuesto, yo coincido con Augusto. Es decir, el metro no solamente va a transformar el sistema de transporte público en la ciudad, convirtiéndose en su eje central, sino también va a ser un motor de actividad económica. Pensemos, por ejemplo, en lo que va a ocurrir alrededor de las estaciones. Cómo eso va a rehabilitar la actividad comercial de esas zonas. Eso va a generar riqueza, empleo para los quiteños. Problemas también, ¿eh? Problemas también, sí. A ver, evidentemente, cualquier oportunidad, Andrés, genera también retos. Por eso hay que saberlos enfrentar. Es bueno plantearlo, saber que también puede ocurrir. Por supuesto, hay que tomarlo en cuenta. Otro tema fundamental, y es el sentido de orgullo de la ciudad, Andrés. Quito se va a insertar en la modernidad. Va a estar al nivel de las grandes ciudades del mundo, con un sistema de transporte como el metro de primer nivel. Y eso es lo que los quiteños nos merecemos. Y va a reforzar nuestro sentido de identidad y de amor a la ciudad. Por otro lado, Andrés, evidentemente, el metro va a reducir costos de productividad que hoy día tenemos por largos traslados que tenemos que hacer por el tráfico que existe en Quito. El metro evidentemente va a contribuir a aliviar eso. Por lo tanto, hay múltiples beneficios que este proyecto va a generar. Y de hecho, yo creo que tenemos la gran oportunidad, Andrés, de pensar a futuro. Tenemos que desde ya empezar en los siguientes tramos. En expandir el metro. Crecer. Le comento algo. Sí. El metro más antiguo del mundo es el de Londres. Se inauguró en 1863 con su primera línea. Y al igual que todos los metros del mundo, solo ha crecido. Hoy tiene 11 líneas y moviliza a más de 5 millones de personas al día. Es un proyecto que está pensado así, a larguísimo plazo. Y tenemos que empezar desde ya a pensar en cómo la expansión del metro se va a convertir en un motor de desarrollo económico para la ciudad. Bueno, Quito, que es tan hermosa, tiene también retos que se derivan de su geografía. Claro. Entonces el metro tiene un papel fundamental, pero no es nada si es que no vemos el mapa completo, si no vemos el bosque. Cómo se van a transportar las personas del Valle de los Chillos, del Valle de Tumbaco, del Valle de Calderón, las personas ahora ya hasta Machachi, que están conurbados con Quito, ¿no? Entonces, como ha dicho muy bien Mauricio, esto tiene que ser pensado con un plan de largo plazo para que a través del metro logremos integrar una movilidad inteligente, respetuosa y que permita que funcione la ciudad, porque ese es el tema, ¿no? Y no es solamente el tema del transporte, porque además de eso van las ciclovías, va el manejo de las aceras.
Yo creo que lo que necesitamos es verle a la ciudad en el largo plazo, en todos los campos que estamos hablando, especialmente en el de la movilidad. Y voy a decir otra cosa. Tenemos que ordenar la ciudad. Tenemos que ordenar la ciudad. ¿Y usted es porque mire, cuando hablamos de 700,000 personas más, tenemos que preguntarnos qué planes hubo para integrar a esas personas a una ciudad racionalmente organizada. Entonces se van creando suburbios más amplios y el municipio tendrá que correr con el agua potable, tendrá que correr con el alcantarillado, mientras que unos pocos pícaros, traficantes de tierra, se vuelven cada vez más ricos, ¿no es cierto? Claro. Entonces se necesita una autoridad, por supuesto, municipal, que funcione, que controle, que la ciudad sepa... La figura del alcalde mayor y luego distritos, ¿es partidario usted o no? Mire, es otro tema que yo vengo defendiendo de mucho tiempo. Aquí debemos tener una alcaldía mayor y varias alcaldías que obedezcan las realidades concretas de zonas específicas que no se las puede integrar de una manera sin considerar la geografía, ¿no es cierto? Estas otras alcaldías menores serían autónomas. Mire, hay varios modelos. Popular, yo he partido y defiendo la necesidad de una ciudad con alcaldías menores, no una ciudad como Lima que tiene alcaldías ricas para los ricos y alcaldías de miseria para los pobres. Tiene que haber un plan de desarrollo de todo el distrito metropolitano, pero se deben considerar las particularidades geográficas, que además son sociológicas, no son solamente geográficas. Entonces, cuando estamos hablando de movilidad, como verá, estamos hablando de una visión muy amplia de muchos de los demás aspectos que hacen que la vida de la ciudad sea una vida agradable, una ciudad inclusiva, incluyente, humana. Como estar en su casa. Pero mira, desde alguna manera, digamos, si uno mira la ciudad, digamos, ventajosamente, por supuesto que hay extrema riqueza y extrema pobreza. Pero el grueso de la ciudad es un continuum, digamos, de clase media y popular. Eso es un gran atributo. Cuando tú miras, digamos, otras ciudades del propio país y en otros lados, digamos, tienes la barriada absolutamente pobre, desconectada del resto de la ciudad y el suburbio riquísimo. Ese no es el modelo de ciudad. Aquí podemos tener acuerdos o no sobre esto, ¿no? Yo creo bastante, digamos, en un modelo que tenga esa especificidad territorial. No estoy de acuerdo en alcaldías electas en cada zona. Yo creo que eso nos puede conducir. Además te digo, esto no es una cosa que es la primera vez. Digamos, esto, creo que Barrantes, digamos, en Lima, alcalde de Lima en los años 90, con esta idea de democratizar, etcétera, lo que resultó es que el alcalde menor era de un partido que tenía una oposición y el mayor de otro, y resulta que efectivamente, que es lo que pasa un poco en Chile, Las Condes es una cosa, los barrios pobres otra cosa. Hay que mantener el principio de una ciudad que es equitativa. Claro. Hay que invertir en las zonas más pobres. Claro. Hay que procurar que tengamos un modelo de ciudad integrada y compacta. Por supuesto que una cosa es el valle y otra cosa es el centro histórico y otra cosa es el sur, por supuesto. Y creo que el modelo de administración zonal, tal vez más pulido y con más capacidad, puede funcionarnos bastante bien. Pero yo creo que este carácter metropolitano es un valor que tiene la ciudad. Por favor, sobre esto, si es tan amable. Yo creo que evidentemente hay muchos modelos, ¿sí?, que tienen pros y contras. En muchos municipios en América Latina y en otros lugares del mundo existe este régimen de descentralización más o menos fuerte. Yo creo que es un análisis que se tiene que realizar de manera profunda, Andrés. Yo creo que el régimen metropolitano se tiene que mantener, ¿sí?, pero sí hay que brindar más competencias, quizá a las administraciones zonales o a los gobiernos parroquiales. Es decir, habría que pensar cuál es el mejor mecanismo, pero lo que no puede pasar, Andrés, es que la alcaldía, por evidentes razones, no pueda atender como debería quizá a zonas que se encuentran a más de 3 horas en carro desde el centro de Quito. O a 15 minutos, y entonces hay estos afanes separatistas que empiezan a desaparecer. Hay que entender que el distrito metropolitano es tremendamente variado. Nosotros en el distrito metropolitano tenemos una variedad de altura de suelo que va desde los 500 metros de altura sobre el nivel del mar hasta más de 4.500 metros. Eso nos indica lo tremendamente diverso que es el distrito metropolitano, lo extenso que es y por lo tanto lo difícil que es de gobernar. Ahora, claro, pero mire, si nosotros hablamos de una democracia de participación ciudadana,
Hay que descentralizar, hay que desconcentrar, porque la gente va a participar en su barrio o en su parroquia. Si todo lo generalizamos, perdemos esa riqueza de las particularidades. Si uno cree que la soberanía con una titularidad en el pueblo se expresa en participación, no en una actitud pasiva donde el alcalde, no. Tiene que reconocer que la gente, hay un principio que se llama de proximidad. Usted se duele más de su familia y después se duele de su barrio y después se duele de su zona. Si no se reconoce este principio de proximidad, que es fundamental para lo que usted acaba de hablar, que es la cohesión, no vamos a poder, con una visión macro, tratar los problemas específicos. Es la extensión de la ciudad. Claro, Me es una parece ciudad, que se extiende demasiado la ciudad y por lo tanto los servicios y las Andrés, posibilidades de manejo y de control, de regulaciones son muy difíciles. Sí, absolutamente de acuerdo. Entonces, y yo, digamos, en esto, digamos, es lo que enseño. Mi actividad docente es en planificación urbana. Digamos, y ahí la gran discusión es si apostamos a una ciudad dispersa, de esta que se riega, ¿no es cierto? Porque no solamente es a partir de barrios populares. Hoy las ciudades crecen fundamentalmente a partir de suburbios de barrios ricos. ¿Ya? Claro, son los que más... Y claro, eso lo que implica es un costo extraordinario que financiamos todos, pues. Seguro. ¿No? Entonces, claramente, desde la perspectiva del cambio climático, de los impactos ambientales, etcétera, hoy el modelo de ciudad al que debemos ir es un modelo de ciudad compacta, policéntrica, precisamente accesible. Poniendo límites claros en ese sentido y fortaleciendo, y hoy el MEP es una gran oportunidad, porque mira, digamos, para quienes nos escuchan y viven en Quito, si tú vas por la 10 de agosto, ¿no es cierto?, tienes la zona de la 10 de agosto y Patria y tienes terrenos medio abandonados que son la 10 de agosto como que se comienza a y abandonar, Patria, digamos. Claro. Y tienes ahora edificaciones a lo mejor en el barrio América y sigues por la 10 de agosto y tienes en la Orellana y Eloy Alfaro unas cosas ahí medio abandonadas. ¿Cómo es posible que tengamos suelo absolutamente servido con todos los servicios y próximo a todas las necesidades y no estén utilizados y nos estemos extendiendo a cualquier lado? Okay, entonces eso hay que pensar, ¿no? La nueva tendencia de desarrollo urbano en el mundo es justamente esa, la de crecer en lugar de expandirse. Claro, compacto, pero policéntrico. No solo ¿Cómo es el concepto de policéntrico? Policéntrico es lo que estamos hablando. Y pongamos un caso preciso. Cumbayá, permitir ya para arriba. Y deberá poder la gente no viajar desde Machachi a trabajar en Calderón, por mucho que tengamos el metro, es irracional. Exacto. Sí, la idea es reducir los tiempos de traslado. Claro. Que la gente viva, trabaje, vaya de compras al colegio, al cine, en un territorio relativamente pequeño, que evite los traslados largos que contaminan el ambiente, afectan evidentemente la idea que tenemos de combatir el cambio climático. Por otro lado, vuelve más eficiente la dinámica urbana y mejora la calidad de vida de las personas. Porque en lugar de estar horas en el tráfico, estos traslados más cortos evidentemente resuelven ese tipo de cosas. Pero eso tiene que ver... Solamente para la idea. Y yo creo, Andrés, que el COVID es un reto para esta visión de planificación urbana. ¿Por qué? Porque si lo que queríamos era crecer y concentrarnos y densificar la ciudad, ahora la gente tendrá temor de que aquello ocurra por la pandemia. Ese es un reto enorme que tenemos en materia de planificación urbana. ¿Cómo vamos a abordar el temor legítimo de los ciudadanos a estar concentrados frente a un modelo de desarrollo urbano que justamente procuraba eso? Un minuto y terminamos. Digamos, hay muchos estudios que demuestran que no es un problema de la densidad urbana, que eso tiene que ver más bien con condiciones socioeconómicas. ¿Qué cosa? El COVID, digamos, la expansión del COVID tiene una determinación socioeconómica nítida. Es decir, nosotros, digamos, con mis alumnos trabajamos mucho, varias ciudades. Aquí en Quito, las primeras 2 o 3 semanas, fuerte en Iñaquito y en Cumbayá, digamos, de estratos medios altos, y después se instala básicamente en las zonas pobres. Y este es el modelo que tenemos en todo lado. Entonces, tiene que ver, digamos, con esas determinantes. Yo, por supuesto, que estoy de acuerdo con una lógica policéntrica, pero eso implica una autoridad que invierta de manera equitativa y un concepto de proximidad, equidad territorial. Porque lo que no puede pasar, Andrés, y no quiero poner ejemplos porque estamos todos de a buenas, no puede pasar que la ciudad tenga un gran proceso de construcción y haya un montón de urbanizaciones, zonas riquísimas, y el municipio no tiene para hacer un adoquinado.
No, pues hay un principio que supone que la producción de la ciudad es la que te financia redistributivamente esa capacidad en otras zonas. Como usted terminamos, general, un minuto. De acuerdo. Ya. Esta es una ciudad grande, una ciudad compleja, una ciudad que no puede ser administrada de una manera homogénea, con reglas que sirvan para todas partes. Esto no puede suceder, pero tiene que ser una ciudad compacta. No podemos seguir utilizando los suelos no urbanos para que la ciudad crezca. Entonces, necesitamos una visión de ciudad. Necesitamos dos cosas, estar bien claros. Modelo de ciudad, ya, todo el mundo va a decirle a usted que tiene que ser compacto y policéntrico, pero también modelo de gestión. Claro. Son las dos cosas que van de la mano. Modelo de gestión. Y que tienen que estar articuladas. Okay, Necesariamente tienen que estar articuladas. Andrés, muy brevemente, simplemente decir que creo que la recuperación del COVID también brinda una oportunidad de repensar la ciudad. Sin duda. De cómo la vamos a planificar a futuro. Sin duda. Tengo que ir a la publicidad. Volvemos en un instante para el tercer segmento de Hora 25 desde La Tola, en el centro histórico de la ciudad. En un momento retornamos. Bien, vamos al tercer segmento, gracias a la audiencia y gracias a nuestros invitados que están sufriendo frío aquí en la capital de los ecuatorianos. Mauricio, hay un tema extremadamente sensible que no quiero dejarlo pasar y es el que tiene que ver con la seguridad, con la violencia, con la delincuencia, en fin, tema de enorme actualidad. Ese es un asunto que le corresponde también a la ciudad, por favor. Por supuesto, Andrés. Y es un tema que, si bien ya era complejo, lo es aún más frente a la crisis económica que ya arrastrábamos y agravada por el COVID, por la pandemia, que evidentemente ha generado desempleo, hambre y una conflictividad social enorme. Por lo tanto, sin duda es un tema tremendamente delicado que lo que obliga, en mi visión, es un gran acuerdo entre el municipio, el gobierno nacional, obviamente las instancias de seguridad, la policía, etcétera, y la ciudadanía, Andrés. Todos tenemos que cuidarnos. Y no es fácil. No es fácil porque, insisto, no es fácil porque es multicausal, como dicen. Por supuesto. Y es un problema que está en incremento, y no solamente en Quito, Andrés, a nivel internacional. Repito, y probablemente se agrave aún más conforme transcurran los meses de la pandemia. Es decir, tenemos que entender que es un problema tremendamente difícil y tenemos que sentarnos a analizar las mejores políticas para abordarlo. Y yo creo que se tiene que partir por convocar a un diálogo multisectorial. Los diferentes sectores de la sociedad, en la ciudad, Andrés, gobierno municipal, obviamente el gobierno nacional, sector privado, sociedad civil, academia y sobre todo, Andrés, los barrios, la gente, los colectivos sociales, tienen que dar su voz y también arrimar el hombro en este que tiene que ser un gran proyecto ciudadano. A ver, yo creo, Andrés, que evidentemente tenemos en este momento un problema grave de seguridad, pero eso siempre expresa, digamos, es un síntoma de una problemática mucho más compleja. Seamos en esto absolutamente claros. El confinamiento social vive de una manera, alguien que vive en una casa con todos los servicios, que tiene un sueldo y que tiene 4 computadoras, a una persona que probablemente tiene que salir a vender. Yo por eso a veces soy muy crítico con este discurso solamente del disciplinamiento social. En todos los países, digamos, que tienen estructuras estatales adecuadas, trabajan durante este tiempo una política de protección y soporte social. Hay conceptos como el de la renta mínima o renta básica, hay conceptos como de bono, porque evidentemente si yo soy padre de familia, ¿no es cierto?, vivo en la informalidad, tengo que llevar algo ese día a mis hijos, pues, por Dios. O sea, la persona que limpia el parabrisas. Pero obvio, pues, o sea, no es que la gente hace eso por indisciplina, pues. No puede pedir por delivery. Exactamente, no es un problema de indisciplina. Entonces yo creo que si no tenemos un acuerdo que restablezca esos sistemas de protección, vamos a tener no solo un problema de inseguridad, ¿no? Y no quiero ser, digamos, vamos a tener una explosión social, un estallido social. Es que, Augusto, ese es el tema de fondos, no hay duda. Es que hay que trabajar eso. Pero ahora tenemos una emergencia. Muy bien, pero lo que quiero decir y quiero insistir en que esa es una dimensión fundamental, porque lo otro puede ocurrírsenos como algunas personas que entonces nos armemos, pues. Ya está. Y entonces, listo, vamos a tener en cada esquina la balacera del año. Eso, perdóneme, es retroceder 400 años en la historia de la construcción del Estado. El Estado es el acuerdo que hacemos los ciudadanos para poder vivir en convivencia y en paz. Eso es el Estado desde Hobbes, ¿no es cierto? Y entonces hoy, en lugar de entender
que necesitamos proteger a los más débiles, muy bien, vamos a repartir armas, por favor. No tiene sentido. Bueno, la verdad es que la seguridad es un problema muy complejo, multicausal, y tiene un gran abanico de amenazas y riesgos que deben ser enfrentados. Quito tuvo un sistema de seguridad bastante eficiente y muy comentado y reconocido en muchos países de América Latina y de fuera. Lastimosamente, con la Constitución del 2008, se estableció que la seguridad, la defensa nacional y la seguridad interior son competencia exclusiva dice inclusive del Estado central, como que aquí hubiese Estado central y estados de otra naturaleza. Ese fue un paso muy grave. Segundo, no hay duda, este rato el Ecuador es la autopista por la que se trafica la droga. Sí. Nos hemos convertido ya no en el país de paso, somos país consumidor de droga. Una amenaza terrible es el microtráfico. Nuestros niños en las escuelas, en los colegios, están siendo atentados en su vida a través de la venta de estos productos. O sea, es un tema sumamente complejo. Necesitamos volver a tener en Quito un plan de seguridad integral que enfrente todas las amenazas y que enfrente todos los riesgos. En la seguridad no se puede dar el lujo de atender el problema cuando se presenta. Ya está. Mire, 20 años estamos hablando, los que sabemos de seguridad, de la pandemia, que era una amenaza inminente. Y vean, nos cogió la pandemia cuando en todos los planes de seguridad, en todos los conceptos estratégicos de la Unión Europea, de los Estados Unidos, contaba ya esa amenaza. Ya estaba. Y estaba. Claro. Ya estaba. Digamos, además, piensa que es el tercer o cuarto episodio en la última década, ¿no? Y no podemos, por supuesto, utilizar, y esto es un llamado que hago, a los políticos, no utilizar la seguridad para procurar alcanzar votos con engaños. Ofrecer seguridad porque van a permitir que se armen las gentes es algo que está comprobado en el mundo. Claro. En los países donde se permite que los ciudadanos porten armas es donde hay mayores incidentes de violencia, de accidentes por el empleo de las armas y el populismo penal, ¿no? Sí, claro. Hay que pena de muerte y la gente le aplaude. Y si yo hablo de esto, la gente va a estar molesta porque dice, ¿cómo es posible si necesitamos armarnos, que les ahorquen a los... No, necesitamos enfrentar la seguridad como debe ser. Pero ahí a veces es muy importante, digamos, el esfuerzo pedagógico que tenemos que hacer todos, digamos ustedes, porque ustedes están todos los días en pantalla, porque es muy fácil caer en esto. Es decir, lo que estamos viviendo es un desgarramiento de la sociedad. O sea, fíjate que en Quito más o menos teníamos cerca de 1 millón de empleos formales. ¿Sí? En este tiempo hemos perdido cerca de 200,000. Multiplica eso por el número de familias y métete al hogar de esas familias para ver lo que está pasando ahora. Claro. ¿No? Entonces necesitamos construir sistemas de protección y enfrentar efectivamente con absoluta institucionalidad los temas de seguridad. No nos da tiempo para tratar el otro tema que es el empleo. Rápidamente, no sé si podemos hacer un minuto rápidamente. Bueno, mire, el empleo es el problema de Quito. Claro. Ese es el problema. Quito es una ciudad turística. Hoy, Golpeado el turismo. Cerrado el turismo. Se cierran los hoteles. Quebrados. Además, Quito es una ciudad burocrática. Con el recorte de empleos, de la burocracia, la primera víctima, Quito. Eso ha pasado siempre. Entonces, no hay que admirarse, porque también oigo que vean las cifras que Quito por aquí. Son cosas que deben hacernos reflexionar. Esta es ciudad que tiene una alta participación en el Producto Interno Bruto por el negocio del turismo. Está cerrado. Es una ciudad en la que vienen de todas partes a través del empleo burocrático. Cuando comienzan a echar a la gente, aquí se queda la gente con los problemas. Mauricio, perdón, Paco, empleo y añadiría algo, la industria florícola, también, que se ha visto tremendamente afectada por la crisis, por la pandemia. Pero seguramente hoy va a reactivarse, ¿no? Incluso con el tema arancelario, pero ¿no? el punto es que se ha afectado evidentemente y eso ha generado un impacto negativo en el empleo. Para continuar la idea, Andrés, yo creo que tienen que haber un paquete de estímulos muy efectivos
que el municipio ponga en práctica para el sector privado, para la generación de riqueza, de empleo, para la recuperación productiva de la ciudad. Es fundamental. 30 segundos, rapidito. 180.000 empresas hay en Quito. De esas, casi el 90% son microempresas y pequeñas. Ese estímulo, por supuesto, para todos, pero fundamentalmente ahí. Lo que está ocurriendo ahora en Quito es que la gente pierde el empleo y se pone una tiendita, se junta con alguien. Esto es lo que estamos viendo. Va a transformarse la estructura de producción. Entonces necesitamos acompañar con líneas de crédito, con mecanismos de estímulo e inyectar en la demanda. Este es el momento de políticas contracíclicas. Y eso ya lo hemos hecho en Quito. Este es el momento de políticas contracíclicas. Digo esto también en función de lo que se va a discutir a futuro, porque hay gente que lo que cree es que vamos a enfrentar esto cerrando totalmente la llave. No. Lo que tenemos que hacer ahora es fomentar la demanda, políticas de incentivo y generación de empleo. El sector público, Andrés, tiene que ser un motor fundamental para la recuperación económica del Quito y del país. Muchísimas gracias por haber participado en este programa. Ustedes han dado una lección a los ecuatorianos, como dijimos al inicio de este boletín, de este programa. Y claro, también quiero agradecerles por haber soportado el frío. Muchísimas gracias. A menos 3 estuvo. Felicidades. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Que viva Quito, Andrés. Viva Quito. Y hasta la próxima semana. Felicidades, Ecuador.